Buen día, niños. El día de hoy vamos a aprender acerca de los artículos. Los artículos son aquellas palabras que van antes de los sustantivos. Recuerden que los sustantivos son aquellos nombres que le asignamos a las cosas, objetos, personas, mascotas, lugares. Los artículos son los siguientes: la, el, las, los, una, un, unas, unos. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizarlos de acuerdo a su clasificación. En primer lugar, hay una clasificación del artículo de acuerdo al género. Los artículos van acompañados de sustantivos y esos sustantivos indican a qué género pertenece esa palabra y por lo tanto qué artículo debe utilizar. En ese sentido, si tenemos árbol, árbol es un sustantivo masculino y por lo tanto debemos utilizar un artículo masculino. Tenemos el ejemplo entonces. Árbol, no podemos decir la árbol, sino decimos el árbol. Avión, no decimos la avión, sino el avión. Estos dos corresponden a ejemplos de palabras masculinas. Ahora vamos con los ejemplos de palabras femeninas. Tenemos, por ejemplo, escalera, no decimos el escalera, sino la escalera. Camisa, no decimos el camisa, sino la camisa. Ahora bien, con respecto a la clasificación de los artículos según su número, esta indica que los artículos se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de elementos que están indicando o que indica la palabra. Es decir, si lo tenemos en singular, es decir, un solo elemento, decimos el libro y no los libros. Tenemos que tener bastante en cuenta esto. Y si lo tenemos en plural, es decir, que hay varios elementos, que hay muchos elementos, no decimos las zapatillas, sino las zapatillas. Entonces, la clasificación de los artículos por el número depende de la cantidad de elementos que indica la palabra. Entonces, tenemos singular, el, la, plural, los, las. También hay una clasificación de los artículos en determinados e indeterminados. Los artículos determinados son aquellos que muestran o hablan de algo que conocemos y podemos identificar fácilmente. Estos artículos son el, la, los, las. En estos artículos podemos decir el avión, la manzana, los árboles, las casas. En los artículos indeterminados encontramos que son aquellos que hablan de algo que no conocemos o que no podemos identificar fácilmente. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. Por ejemplo, un avión, pero no sabemos cuál avión. Una casa, pero no sabemos cuál casa. Unos árboles, pero no sabemos qué árboles. Unas sandalias, pero no sabemos qué sandalias. Aquí hay un breve resumen entonces de cómo sería esa clasificación de los artículos. Entonces tenemos artículos determinados en singular, es decir, de un solo elemento y que hace referencia al género femenino sería la. En género masculino sería el y un género neutro que no define si es masculino o femenino sería lo. También en los determinados, pero que agrupa varios elementos, es decir, que está en forma plural. En el femenino encontraríamos las y en el masculino los. En neutro también sería de la misma manera los. Los artículos indeterminados en singular, es decir, un solo elemento, en femenino sería una, en masculino sería un y en género neutro no existe. En plural, varios elementos, en femenino encontraríamos unas y en masculino unos. Vamos a solucionar juntos el siguiente ejercicio para practicar lo que hemos aprendido. Tenemos, primero, niños juegan en el árbol. Debemos completar qué artículo iría antes de ese sustantivo niños. Entonces será la niños, no, el niños, no, lo niños, no, las niños, no. Los niños, muy bien.
Entonces nuestra frase se completaría con el artículo los y quedaría de la siguiente manera. Los niños juegan en el árbol. Tenemos un segundo ejemplo. Perro come su hueso. Perro sería un sustantivo masculino y por lo tanto tenemos que identificar aquellos artículos que son masculinos. Entonces, esos artículos serían el, lo, los. Vamos a utilizarlos entonces. Los perros, no. Lo perro, no. El perro, muy bien. Entonces quedaría nuestra frase de la siguiente manera. El perro come su hueso. Vamos con la siguiente. Dice, mariposas vuelan sobre las flores. Mariposas es un sustantivo femenino. En ese caso debemos buscar en nuestro árbol cuáles serían esos artículos femeninos. Muy bien, serían la y las. Vamos a hacer entonces el ejercicio. ¿Las mariposas? No. Las mariposas. Muy bien. Nuestra frase quedaría de la siguiente manera. Las mariposas vuelan sobre las flores. Y por último encontramos, abuela teje un chaleco. Abuela sería un sustantivo femenino y por lo tanto necesita un artículo femenino. Vamos a ubicarlos nuevamente, entonces sería la y las. Vamos a hacer el ejercicio. Las abuela, no, porque abuela está en singular, es decir, que hay un solo elemento o tenemos solamente una abuela. Por lo tanto, entonces las no nos serviría. Seguiríamos entonces con la. La abuela, muy bien, sería la abuela porque la corresponde a un artículo de género femenino y de número singular, como lo indica el sustantivo. Nuestro ejercicio quedaría entonces, la abuela teje un chaleco. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.